Al habla panabla, de aquí, de este bote, de esta pelota de masa madre que lleva varios días en la nevera, de aquí van a salir alrededor de 250 panes en las próximas 72 horas. Quédate porque te voy a explicar cómo lo hago. Bien, este tema lo he hablado bastantes veces en los vídeos. En general, lo he pasado así de largo, en general, y no he hablado en concreto de cómo hago esta gestión de mi masa madre. Los miércoles es el último día de amasado, ¿vale? Miércoles en principio, estás viendo un vídeo de una micropanadería donde se hace producción a pequeña escala y se reparte los miércoles y los jueves a domicilio. El último día de amasado es el miércoles, por lo tanto, el miércoles yo me cojo de esta bola que veis aquí, me cojo un poquito de masa madre bien activa es la que de la que yo estoy amasando el miércoles, me cojo una pelotita prácticamente así o más pequeña y le añado un poquito de agua y más harina de agua, así se queda una bola, una piedra seca, ¿vale? Con esto lo que hacemos, según la teoría, es que alargamos ese periodo de fermentación, ya que al tener un ambiente más seco que húmedo, porque esto podría ser hidratado al 100% de hidratación, a 120, 130, 150, 200, se podría hacer un fermento de muchas maneras, pero si lo voy a tener varios días fermentando a temperatura ambiente, lo suyo es, a temperatura ambiente no, si lo voy a tener varios días fermentando, lo suyo es que esté seco. Eso sí, lo meto a la nevera, que es lo que acabáis de ver, que estamos a lunes y voy a hacer el refresco previo para amasar, para preparar la masa madre para mañana. ¿Bien? Me explico. Cuando yo saco la masa madre de la nevera, ya tiene que tener acidez. De hecho, tiene acidez porque el olor es un indicio, es una consecuencia de la acidez. Por lo tanto, si yo esto lo pruebo después de estar varios días en la nevera, la cual esta pelota entró a la nevera ya fermentada, oliendo un poco fuerte, si yo pruebo esta masa madre, tiene, de repente, empiezas a mover por la boca y muy sutilmente, de repente, te bombardea un punto de acidez toda la boca. Esto es suficiente para saber que la masa madre está preparada para añadirlo a más agua y a más harina. ¿Y cómo hago esto? En el mismo bote, aquí estáis escuchando la jarra de agua que se está hirviendo, en el mismo bote donde yo he sacado mi masa madre, voy a añadir de esta parte, este vídeo podría ser muchísimo más largo de lo que va a ser, muchísimo más largo, pero no puedo entrar en detalle de por qué estoy haciendo cada cosa, ¿vale? Os estoy explicando cuál es el método que hago para que de aquí salgan 250 panes, o 200 o 500, ¿vale? Porque aquí llega un punto que el número da lo mismo, ¿vale? La importancia es el tiempo de esa fermentación. Me cojo una bolita, como veis, muy pequeña, lo añado al bote, puede ser más pequeña incluso, ¿vale? O puede ser más grande, dependiendo del tiempo de fermentación que yo voy a tener a continuación de añadir agua y harina. Con el agua caliente, pero no hirviendo, evidentemente, o el agua a temperatura ambiente, o al agua fría, dependiendo de qué estación estés, ¿vale? En este caso yo tengo 14 grados en el obrador, por lo tanto añado agua caliente, quizás está muy caliente, echo un chorrito del grifo y así bajo un poco de temperatura, aplasto esta bola, la aplasto un poco, lo suficiente como para que cuando le añadamos un poquito de harina,
que va a ser de trigo integral, porque siempre le añado trigo integral. ¿Y por qué le añado siempre trigo integral? Por costumbre, no es por otro motivo. No es por otro motivo. A mí la masa madre integral me está dando siempre me está dando la misma información. Podría ser de blanco, de centeno, de espelta, de lo que fuera. Incluso de harina sin gluten, ¿no? Bueno, aquí lo que estoy buscando es una textura. Le voy a añadir un poquito más de agua, por favor. Lo que estoy buscando es una textura más o menos, no nos calentemos, al 100% de hidratación. Bien, y ahora aquí viene cuando en este mezclado me tengo que asegurar de que esa bolita se está integrando bien en la harina y el agua. Vale, ya lo tendría. Limpio cuchara, limpio las paredes. Aquí la limpieza es importantísima. Importantísima. No es una cosa importante, es importantísimo ser limpio. Trabajando en la medida de lo posible. Lo que hago es, vale, lo dejo por aquí. Y aquí, ahora con esta línea, yo veré que esto en principio estará cuando esté aquí, ¿vale? Entonces, tengo dos métodos, tiempo y temperatura. Tengo dos factores, tiempo y temperatura. El indicio visual será que esto cada vez tendrá más burbujas y cada vez tendrá más volumen. Y cada vez tendrá, en vez de un olor a masa cruda, tendrá un olor a masa fermentada. ¿Cuál es ese olor? Pues cuando vaya subiendo, vas oliendo y ese registro te lo guardas y ese será el registro que tú necesitas para saber si tu masa está fermentada para hacer pan. Otro indicio es cerrar el bote herméticamente y cuando lo abras sonará un pack, porque hay mucha condensación de aire, hay mucho aire comprimido y cuando abres expande y suena. Pero bueno, quitando estos matices, continúo. De aquí yo lo voy a añadir a otro fermento que será más agua y más harina. Sobre todo más harina que agua, porque ese fermento estará al 60% de hidratación. Estamos a las 11 de la mañana, esto se hará en torno a las 5, 6 o 7 de la tarde. Usaré el horno cuando esté encendido para ponerlo encima para asegurarme que le da este impulso. Es muy importante la temperatura. El tiempo es el hilo conductor, pero la temperatura es el factor que te va a hacer que fermente la masa madre en el tiempo que tú quieres. Por lo tanto, tienes opciones del sol, para sacar la masa madre al sol. Tienes la opción de usar una fermentadora si lo tuvieras. Opciones de usar la zona más cálida o de tu casa o de tu obrador para poder hacer pan. O tienes la opción de usar, evidentemente, si tienes hornos, lo pones cerca del horno y ahí te vas a asegurar que la masa madre fermentará en el tiempo que quieres. Con este poquito de masa madre que yo le he añadido a unos 150-200, será necesario y no más para hacer el fermento de aproximadamente 10 kilos de masa madre para el día siguiente. ¿Cómo lo hago? Añado una bolita, una parte de este fermento, que por eso lo añado al 100% de hidratación, porque lo añado al agua, se mezcla con mucha facilidad, mucho mejor que si fuera una masa madre sólida y dura, y así eso se integra en el agua, añado más agua, más harina y se hace un fermento de un día para otro. Por eso necesito poca masa madre el lunes para hacer muchos panes, porque añado poca masa madre al siguiente fermento y mucho tiempo hasta que vuelvo a amasar. Evidentemente, la temperatura, como estoy diciendo continuamente, es lo más importante de esto. El tiempo no varía. Lo que tiene que variar no varía porque está decidido. La decisión es que son 16 horas, por ejemplo, de fermentación. Esas 16 horas yo no las puedo modificar. Lo que puedo modificar, porque ya las he elegido, puedo modificar que sean 10, pero si quiero amasar dentro de 16,
Eso no se puede mover. Lo que sí puedo mover es sacar la temperatura de la masa a una temperatura adecuada para garantizarme que en 16 horas estará fermentada. Ahora ya aquí entran muchas opciones, muchísimas opciones, que si fermento, me podéis preguntar, que si fermento a temperatura ambiente, que si fermento en frío, que si es que en verano se me pasa, que si es que en invierno no llega a fermentar con tan poca masa madre. Pues la experiencia te dirá si tendrás que añadir más masa madre a ese fermento previo para amasar, ¿vale? Menos, más temperatura, menos temperatura, más hidratación de la masa madre, menos hidratación. O sea, esto es una cosa que hay muchos caminos para elegir, pero el objetivo es tener una masa madre óptima para amasar. ¿Con qué nos tenemos que quedar con esto? Ya lo he dicho aquí hace 10 segundos, o sea, tampoco tenemos que calentarnos mucho la cabeza. Lo que nos tenemos que quedar es que tienes que encontrar tu camino para poder hacer tu proceso y no ser esclavo a procesos que mandan los cánones de la panadería, obradores, libros, aprendizajes que te dicen personas. No, tienes que elegir tú el camino correcto, porque para eso es tu camino. Ya con esto acabo, es el previo, ¿vale? Quiero dejar claro que este es el previo. Yo de aquí sacaré 4 tipos de masa madre: de trigo blanco, de trigo integral, de espelta y de centeno. Sacaré las porciones adecuadas que me dé el Excel, donde ya tengo toda la producción de la semana y me dirá las cantidades exactas que necesito de masa madre para amasar mañana. El Excel es la clave en este caso, porque yo no tengo que hacer absolutamente nada, nada más que coger un poquito de masa madre de la nevera, fermentar y asegurarme de que cuando yo empiezo a trabajar en el Excel, la masa madre la tengo preparada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.